Bueno, mis amados hermanos, qué bella alabanza, qué bella adoración, qué bella la presencia de Dios, amén. Qué restauradora es la presencia de Dios en nuestras vidas. Qué bonito es poder rendirse a uno ante los pies del Señor. No importa quién esté alrededor mirando, no importa lo que la gente piense. Tenemos que estar dispuestos a recibir lo que el Señor nos quiere dar, amén. Y si somos estudiosos de la palabra y si somos obedientes, podemos ver que Dios nos quiere dar cosas buenas, amén. La palabra de Dios dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más Dios no nos dará cosas buenas. Del Señor no procede nada malo, como muchos piensan que Dios castiga, que Dios es severo, como dicen algunos, que Dios es un hombre duro que recoge donde no siembra, diría algún personaje bíblico, alguno que fue nombrado en la Biblia. De Dios no viene nada malo, amén. De Dios viene todo lo bueno. Esto me lleva a acordarme del versículo, uno de los versículos bandera en la predicación del Evangelio, que es Juan 3:16. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Dios no nos entrega a una persona que nos va a juzgar. El Señor dijo en su palabra que porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él, amén. Entonces tenemos que entender que de Dios no viene nada malo. Todo lo que viene de Dios para nosotros es bueno. Así nos cueste a nosotros a veces someter nuestra vida a Dios. Tenemos que ser gente de fe y mirar que lo que Dios quiere para nosotros es bendición y no maldición, como dice su palabra. Que lo que Dios quiere para nosotros es que soltemos el pecado y corramos a una salvación, a una santidad. De hecho, la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios, amén. Yo quiero orar un poquito más antes de entrar a la palabra, amén. Precioso Señor, yo quiero tener delante de ti, Señor, una palabra de agradecimiento, Señor, por lo que tú haces, amado Rey, por lo que tú dices, Señor, por lo que tú tienes, Señor, planeado para nosotros, Señor precioso. Quiero elevar a ti una acción de gracias, Señor amado, por esa bondad, Señor. Precioso Dios, porque de pronto si no hemos alcanzado tus promesas hasta ahora, Señor, es tal vez porque aún no es el tiempo, Señor, o porque tal vez no hemos rendido totalmente nuestro corazón a ti, Señor. Lo cual, Señor amado, es una dificultad para nosotros, no rendirnos ante tu dulzura, Señor, pero en esta hora te queremos decir, Señor, sigue obrando, Señor amado, sigue trabajando, Señor. Sigue, Señor amado, haciendo nosotros, Señor, esa obra renovadora, Señor, tu obra de salvación, Señor. Tu palabra dice, Señor amado, que el que comenzó la obra de nosotros es fiel y la va a terminar, Señor. Hoy te pedimos, hazla, Señor amado, en este día, Señor. Continúa corrigiendo, Señor amado. Continúa sanando, Señor Jesús, toda herida. Continúa, Señor amado, trayendo luz, Señor amado, en medio de toda tiniebla, Señor bendito, que todavía exista en nuestro corazón, precioso Dios. Continúa, Señor Jesús, puliéndonos, Señor amado, hasta que tú seas formado en nuestro corazón, Señor. Continúa haciéndolo, Señor. Si hemos sido, Señor amado, si hemos desmayado, Señor, te pedimos que nos fortalezca, Señor. Si no tenemos entendimiento, Señor, de acuerdo a tu palabra, lo pedimos a ti, Señor. Danos entendimiento, danos inteligencia, Señor, danos sabiduría. Te lo pedimos, Señor. La palabra dice que lo pidamos, Señor, que tú nos lo quieres dar abundantemente, Señor, y sin reprochar nada, Señor. Muestra tu gracia en esta hora, Señor. Muestra tu bondad para con nosotros los hombres, Señor. Una vez más, Señor, cada día, Señor. La palabra dice que cada día tú renuevas tus misericordias, Señor. Cada día, Señor, acércanos más a ti, Señor. Podemos entender que cada día es una batalla, Señor, nueva. Una lucha nueva, Señor amado. Y entendemos que si vamos a luchar sin ti, Señor, es una batalla perdida, Señor. Te pedimos ahora, Señor amado, en este día. Ven, Señor, a este lugar. Ven y convéncenos, Señor amado, que separados de ti no podemos hacer nada, Señor. Que tú eres el primero y el último, como dice tu palabra, Señor. Estas cosas son ciertísimas, Señor. Pero a veces nos falta convicción, Señor, en nuestro corazón, Señor. Te pedimos ahora, tráela, Señor Jesús, tu convicción, tu palabra pura, Señor, tu verdad.
la leche no adulterada, Señor amado, de la que habla tu palabra. Trae tu mensaje con fidelidad, Señor amado. Yo solamente, Señor amado, soy un parlante por el que tú, Señor amado, quieres hablar, Señor. Pero yo quiero vivir estas cosas, Señor, para que en mi vida haya autoridad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, papá, por todo lo que haces, Señor. Por todo lo que quieres hacer, Señor. Bendito en nuestras vidas. Bendito sea tu precioso nombre, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les pido que busquemos nuestras Biblias en el Evangelio según Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 15. A los que están ahí atentos, les pido el favor de que coloquen la cita en el grupo, en la publicación. Amén. Dice el título de este pasaje: Parábola de la Gran Cena. Capítulo 14, versículo 15 del Evangelio según Lucas. ¿Juan o Lucas? Lucas. Bueno, yo creo que ya la mayoría lo tiene, amén. Esta es una de las parábolas que el Señor utilizaba para hablar del reino de Dios. Es muy lindo cuando Dios nos da a nosotros sabiduría en las cosas que Él da, ¿no? Cuando trae revelación sobre su palabra. La Biblia dice que Dios les hablaba a muchos en parábolas para que oyendo no entendieran. Pero también habla el Señor de un grupo selecto al cual Dios les había permitido conocer el reino de Dios, entender estas cosas de las que Dios hablaba. El Señor hablaba en parábolas, ponía como ejemplos cosas naturales para predicar su palabra. Pero dice que a muchos no les había dado ese privilegio, a unos pocos. Y como siempre se ha dicho, son unos pocos los que heredan el reino de Dios, no. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entonces el Señor utilizaba estas parábolas para hablar del reino de Dios, de las promesas que Dios traía. Y lo usaba como ejemplo. Y era una forma muy práctica para a los que se les había concedido entender cómo funcionaba el reino de Dios, que pudieran entender, ¿no? Era como una forma muy didáctica. Entonces, unos versículos atrás dice otro título: los convidados a las bodas. El Señor venía hablando de que Él estaba haciendo una invitación a unas bodas. Yo quiero que lo leamos para que podamos entender lo siguiente a lo que vamos a hablar. Dice en el versículo 7 del capítulo 14, dice: los convidados a las bodas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado. En esta ocasión habían convidado al Señor a una cena, ¿no? De cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar,
pero te será recompensado en la restauración de los justos. El mensaje del Señor venía, en la parábola que el Señor venía utilizando era una cena, ¿no? Invitando a personas a una cena. Y en este pequeño pasaje muestra la reacción de algunos. Esa reacción habla mucho de estas personas, ¿no? Personas que confiaban en ellos mismos, que eran orgullosos, ¿no? Uno de los procederes que el Señor nos enseña es a proceder con humildad. Y la palabra nos dice que el Señor a los humildes los tiene cerca, pero a los soberbios los mira de lejos. Ni siquiera quiere acercarse a los soberbios. Esa era una de las cosas de que le está hablando Jesús a este grupo de personas que estaba escuchando. Otra de las cosas que le decía era, bueno, no le dé al que tiene, dele al que está necesitado, pero con un corazón bueno. Cualquiera que se sienta a un banquete va a decir, no, pues qué rico que me invitaron, vamos a probar estas delicias. Pero el que hace el banquete, como suele pasar en muchas ocasiones entre nosotros los seres humanos, se le invita al que más tiene, se le da al que uno quiere agradar. Y muchas de estas cosas se hacen por querer tener favor delante de la gente. ¿Qué dice el Señor acá? Invite a los que no tienen, a los necesitados. De esta forma usted va a tener un regalo de parte de Dios, una recompensa. Y si uno se pone a mirar, a veces se hacen almuerzos y fiestas y bodas. Y en estas ocasiones muchas personas invitan a los que son ponderantes, a los que tienen privilegios, poder. En una boda lo hacen para recibir un regalo. Si alguna persona se va a casar en muchas personas que no tienen en mente a Dios, pretenden invitar a gente que tiene poder para que, bueno, nos falta la nevera, nos falta el televisor, nos falta el juego de alcoba. Esa es la tendencia con la que una persona invita a otra a una boda, a una fiesta. Personas pudientes. Esperan recibir regalos. Pero el Señor dice aquí todo lo contrario. Cuando usted invite a alguien, invite a los pobres para que tenga recompensa de parte de Dios. Ahí podemos ver cómo el pensamiento del Señor es totalmente diferente al de nosotros. Y eso lo confirma el Señor cuando dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y aquí adelante vamos a ver una cosa que es muy notoria en la gente que no quiere agradar a Dios, que piensa solo en lo terrenal. Cuando uno, aquí como cuando el Señor lo plantea, cuando uno piensa en una fiesta, en una gran convocatoria, en una festividad, piensa en recibir regalos, sea matrimonio, sea cumpleaños, sea lo que sea, en lo que va a recibir. Y el Señor dice, es más bienaventurado dar que recibir, amén. Entonces dice que Él va a dar recompensa. Ahora vamos al versículo 15. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con Él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Aquí este versículo nos habla del pensamiento de este hombre. ¿Cuál es el pensamiento de este hombre? En comer pan. Y eso es una cosa que nos aqueja a nosotros como iglesia. Podemos ver cómo después de esta enseñanza y de muchas enseñanzas que el Señor traía, se pensaba en lo terrenal. Cómo en esta época actual podemos verlo, que las personas piensan en la bendición de Dios en las cosas materiales, en los privilegios de este mundo, en tener una casa, bueno, otra casa, bueno, un carro, bueno, otro carro, en las cosas materiales. Y este hombre aquí dice, bueno, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Está diciendo algo muy bueno, algo muy correcto espiritualmente. Pero esto que el hombre dijo iba como enfocado a beneficiarse, a saciarse. Y quiero que lo busquemos por un momento en el capítulo 6 de Juan. Ahora sí vamos a Juan. Y en el versículo 51.
pero quiero que veamos otro versículo antes. Veamos el versículo 25. Bueno, esta historia nos muestra que el Señor multiplicó el pan, ¿no? Y le dio de comer a mucha gente. Dice el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque hayáis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esa es una de las razones por la cual mucha gente busca a Dios, ¿no? Las iglesias están llenas de gente que busca las cosas materiales, la bendición material. Hay muchas doctrinas que tienen atrapada a mucha gente con este gancho. Venga que Dios le va a dar, venga que Dios les va a prosperar, Dios los va a bendecir abundantemente. Muchos se atreven a decir que la bendición está en las cosas que posean. Entonces la gente que no tiene dinero, no tiene plata, es maldita. Cuando la palabra de Dios nos dice que el reino de Dios vino a los necesitados, a los abatidos. Y en muchas partes la palabra muestra que Dios se dirigió a ellos. Dice: a los pobres les es predicado el reino de Dios. El Señor lo que hacía era ir a las sinagogas, ir a los pueblitos que estaban alrededor a predicar, a saciar a la gente de pan aún. Pero en medio de este ejercicio de bendecir a la gente, de sanar a los enfermos, Dios predicaba el evangelio. Y si nos ponemos a comparar entre la bendición secular, lo material, y el reino de Dios, siempre va a primar el reino de Dios. El Señor dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero también vuelve y lo recalca: aquel que gane el mundo entero y su alma se pierde, no vino a hacer nada en esta tierra. Amén. Entonces aquí queda reflejada la respuesta de nosotros los hombres a veces para con Dios. Como Dios refleja que en el corazón de muchos hombres se busca el evangelio, se busca la presencia de Dios, se busca la palabra de Dios, pero con la intención de que Dios nos sacie en las cosas materiales solamente. Y el Señor llega y dice aquí enseguida: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El Señor está hablando en este versículo de trabajo, ¿no? Y lo que hay que ver es, cuando habla Salomón, dice que en este mundo hay mucha aflicción, que todo es vanidad, que todo es trabajo y aflicción del alma. Sí, el Señor nos llama a trabajar en lo secular, en lo material, en los talentos que Dios le dio a algunos como su parte intelectual, en su formación académica. Él nos llama a trabajar. Pero hablando aquí de este trabajo, también refleja el trabajo que pasó esta gente que estaba toda, yo me imagino que habría mucha gente que no tenía dinero ni posibilidades de transportarse de donde ellos estaban hasta donde fueron y encontraron a Jesús. La lectura nos cuenta que Jesús estaba en el monte y les dio de comer, les multiplicó los panes y los peces. Y después Él se fue a otro lado de la ribera. Dice aquí que había una sola barca y que ellos vieron salir a los discípulos en una barca, pero Jesús no se subió en esa barca. Entonces ellos tomaron barcas y ahí se ve el esfuerzo de cada persona, ¿no? Bueno, gente que no tenía con qué comer, pero se esforzaron para llegar allá hasta donde estaba Jesús. Es un trabajo, la vida de nosotros es un trabajo continuo. La búsqueda de Dios es un trabajo continuo. Y lo que estamos haciendo hoy para Dios es un trabajo el cual para nosotros va a traer bendición. O sea, el Señor les dijo: todo ese esfuerzo que ustedes lo hacen para las cosas de este mundo, para lo terrenal, para alcanzar cosas que anhela su carne. Pero el Señor dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Cuál es la comida que el Señor nos da? Eso lo vamos a ver más adelante. Y tenemos que tener aquí, resaltar esta parte que dice:
la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios. Lo que viene de Dios lo trae el Señor Jesús, ¿no? La comida que trae Dios es la palabra de Dios. Lo vamos a ver aquí en el 51. Bueno, en el 48 dice el Señor Jesús: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Dice el Señor Jesús: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces el Señor está diciendo que el verdadero pan es Él, ¿no? Que el pan el pan del cual habla aquí en el versículo 27, que permanece para vida eterna, es Él. Ahí el Señor les habla de que el que come su carne y bebe su sangre no tendrá muerte. Entonces la controversia es que ellos lo toman literal porque están pensando en cosas terrenales. Están pensando en el reino aquí en la tierra. Hubo una pequeña discusión, una pequeña controversia. Pero bueno, no lo miremos como controversia. Hubo una aclaración de parte del Señor Jesús cuando los discípulos le dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les contesta: eso no les corresponde saberlo a usted. Lo que les corresponde a ustedes es recibir el Espíritu Santo, recibir el poder de Dios, comer de este pan que yo les estoy hablando aquí, que es la palabra de Dios, y van a recibir poder y me serán testigos. Ese es el reino de Dios. Recibir poder, de lo que está hablando ahorita Alejito. Recibir el Espíritu Santo, la palabra de Dios. La Biblia nos muestra aquí, en muchos pasajes, que hubo gente que recibió al Señor y hubo otra gente que no recibió al Señor. Y esto lo vamos a ver ahorita, lo último, en este pasaje. Los que recibieron al Señor tienen promesa de vida eterna. El Señor dice aquí: el que comiere este pan vivirá para siempre. Pero el que no comió de este pan no se hace partícipe de las cosas de Dios. Amén. Quiero que miremos aquí otro versículo ahí mismo. Aquí en este pasaje hubo una controversia porque ellos entendieron literalmente, los judíos entendieron y muchos de los discípulos entendieron cuando Jesús decía que el que come de su carne y bebe de su sangre tiene vida. Ellos entendieron el canibalismo, ¿no? Y cosas que fueron mal interpretadas, ¿no? Dice en el 60: al oír muchos de sus discípulos, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Hay un pensamiento terrenal, ¿no? Carnal, del que habla aquí. ¿Quién puede entender que, bueno, vamos a coger a Jesús a mordiscos? Eso es canibalismo, ¿no? A beber su sangre. Dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde Él estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí viene la claridad a este versículo del que estamos hablando. El Señor les dice a los que se les es concedido entender estas cosas, que las palabras que Él está hablando son el pan que nosotros tenemos que comer, son el alimento a nuestra vida, a nuestro espíritu. ¿Amén? Esas son las palabras y el pan del que está hablando el Señor. Muchos judíos no recibieron la palabra de Dios. El Señor les decía: en su corazón no hay cabida para mis palabras. Y el Señor les decía yo lo puedo percibir con tristeza en su corazón, porque no pueden entender mi lenguaje. La Biblia dice que todo ojo lo verá, todos lo vieron, todos verán la manifestación de Dios. Dice la palabra que todos íbamos a ser enseñados por Dios. A eso vino Jesús, a enseñarnos. El mismo Dios vino a nosotros a enseñarnos, pero muchos no recibieron su palabra. Muchos no pudieron comer de ese pan del que está hablando Él, que da vida eterna. Amén. Quiero que volvamos entonces aquí a Lucas.
15. Lucas 14, verso 15. Entonces podemos ver que uno manifestó ahí el querer comer pan en el reino de Dios. Y bueno, sí, sería genial para todos ir a comer pan en el reino de Dios. Pero muchos pensaban en el reino de Dios, pero no sabían cómo llegar al reino de Dios. Y esta es la invitación que hace el Señor permanentemente. El reino de Dios, el reino de Dios. Entonces dice el Señor Jesús. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Yo quiero que analicemos este versículo 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Este contexto, esta interpretación la podemos ver cuando el Señor dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay una gran amplitud en el Señor de exponer su invitación a la salvación a todos. La palabra dice en Hechos, quiero que busquemos Hechos 2. Hechos 2, en el versículo 39. Dice Pedro, después de la manifestación del Espíritu Santo, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno hasta el 38 de vosotros, en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Nos podemos dar cuenta aquí que esta invitación es para muchos, dice la palabra, para todos los que están lejos. Y espiritualmente analizándolo, analizando el mundo, ¿cuántas personas están lejos de Dios? ¿Cuántos están haciendo lo que no deben hacer? Eso me trae a la memoria cuando el Señor mandó a Jonás allá a Nínive. Y le dijo, vaya y predíqueles a ellos, porque ellos no distinguen, no saben hacer lo bueno, no distinguen entre lo malo y lo bueno. ¿Estarían lejos de Dios esas personas? Pero mire la respuesta tan linda que Dios trae, y detrás de eso trae un juicio cuando hablan en el Evangelio de esa situación. Dice, ellos se convirtieron a la voz del profeta, a la voz de Jonás. ¿Y qué está diciendo el Señor aquí? ¿O qué está haciendo el Señor? Una invitación. El mismo Señor. Cuando el Señor habla de estas cosas, de que todos se arrepintieron a la predicación de Jonás, Él dice, y he aquí más que Jonás en este lugar. Él mismo está haciendo la invitación. Yo estaba estudiando estas cosas hoy y el Señor me quebrantó por la mañana al pensar y al ver que Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. El mismo Señor está haciendo la invitación, está llamando a la gente. Volviendo aquí a este versículo, dice que la invitación es para muchos.
no es exclusivamente para un grupo de personas, es para todo aquel que Dios llame, y la invitación a la salvación es para todos. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, y el mensaje es para todos. La palabra habla de que el sembrador salió a sembrar y sembró en todos los terrenos su semilla. Pero la respuesta a esa semilla, la respuesta óptima estuvo solamente en una tierra, en la tierra que dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Entonces el Señor hace su invitación a todos. Para muchos hay lugar, para todos. El Señor comenzó llamando a su pueblo Israel al arrepentimiento. Tal vez ellos endurecieron su corazón y no quisieron. Pero por esta causa Dios nos llamó a nosotros los gentiles. Y podemos ver la fidelidad del Padre cuando dice que para todos, es para todos. Él no hace acepción de personas. Tanto para el rico como para el pobre, como para el que es intelectual como para el que no es. Dios hace la invitación a la salvación. Amén. Dice, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Vamos a entender a través de este versículo que hay muchas personas que Dios pone a hacer esta invitación, ¿no? Los que ya han entendido la salvación son enviados. Los que ya han entendido de qué se trata el mensaje de Dios son enviados también a traer a otras personas a esta gran cena, ¿no? A esta invitación. Dice el Señor aquí que en Apocalipsis 3:14, que esto lo habló el pastor el viernes, me pareció muy bonito y muy preciso, ¿no? En 3:14 hablaba del mensaje a la iglesia de la Odisea. Y una de las cosas de las que hablaba yo con Yuri en cuanto a la preparación del mensaje y estas cosas, es que de pronto hay mucha gente que tiene mucho conocimiento de la Biblia. Pero preparar un mensaje es estar dispuesto a lo que Dios quiera traer a la iglesia, a lo que necesite la iglesia. Y este mensaje lo traía, parte de este mensaje lo traía el pastor Antonio el viernes a colación, ¿no? De cuál era el estado en el que estaba la iglesia, el estado espiritual. Entonces muchas veces uno dice, uy, sí, estuvo bonita la palabra hoy, pero esa palabra cala cuando la necesidad de uno está ahí y viene la palabra de Dios y encaja perfecto. Entonces el Señor hablaba a través del pastor Antonio el viernes de la comodidad en la iglesia, de la conformidad de la iglesia. Y una de las cosas en las que uno a veces se duerme y falla, y el Señor lo describe como el sueño en el que muchos caen, es no estar conscientes de que tenemos que estar evolucionando, caminando, acercándonos más a Dios, aceptando lo que Él dice, ¿no? Aceptando su palabra. Entonces describe aquí este pasaje del 14 al 22, que la iglesia habla de que tenía riqueza, de que tenía comodidad, y de que ninguna cosa tenía necesidad. Y comparándolo aquí un poco con Lucas, con los que fueron convidados, el Señor atentamente y amablemente hace la invitación a las bodas, ¿no? A la salvación. Mirándonos actualmente como somos, como personas, cuando uno está en necesidad, es más fácil de que atienda a estas invitaciones, ¿no? Yo me estaba acordando de alguna época de mi vida cuando tuve que trabajar, como en la adolescencia más o menos, que no habían recursos económicos. Alguna vez me tocó trabajar en un sitio y en ese sitio, pues la verdad yo pasé algún tiempo hambre porque el dinero no alcanzaba. Entonces en ese sitio el jefe contrató a una señora para que hiciera el almuerzo para él y para la esposa que tenía un local cerca de donde trabajábamos nosotros. Entonces llegaban como las 11:30, yo con esa hambre tan hijo de madre, el estómago ya me rugía por allá. Y me llamaba el señor y me decía, hágame un favor y me le lleva el almuerzo a mi esposa. Imagínate yo con esa hambre tan terrible y yo con esa bandejita en la mano.
queriendo comer uno de lo que había ahí, porque el hambre obviamente apremia. Y yo llegaba al sitio y la señora me decía, déjelo ahí. Yo decía, no, si me lo trajeran yo ya me lo hubiera comido. Entonces, trayendo como a colación este mensaje, cuando uno tiene necesidad, aprovecha las cosas al máximo, ¿no? Le saca el gusto, le saca el provecho. Pero ese es un error en el que nosotros hemos caído. La necesidad de la que habla esta iglesia es que ella tenía cosas y no necesitaba nada. Se conformó con lo que tenía en este mundo y despreció lo que Dios tenía. Mirándolo aquí con Lucas, el Señor convidó a muchos a las bodas. Y este mensaje directamente venía para los fariseos que se habían conformado con el reino de Dios bajo el dominio de ellos, con las ofrendas que los demás traían y ellos llegaban y sacaban provecho. La Biblia habla de que ellos hacían largas oraciones como pretexto y devoraban las casas de las viudas. Y eso lo hacían en nombre de Dios. Pero ¿qué habla aquí Lucas 14:17? Dice que el Señor tenía todo preparado y envió a sus siervos. El Señor enviaba a sus profetas a decir las cosas, los mensajes que ellos traían. Pero ¿qué hacía esta gente? Comenzaban a excusarse. Dice aquí el versículo 17. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Hay una cosa que me sorprende aquí, y es que el Señor dice, y el evangelio del reino será predicado a toda criatura y vendrá el fin. O sea, nadie va a tener excusa. El Señor Jesús, cuando se enfrentaba con los fariseos y con los sacerdotes, les decía, a ustedes les fueron enviados los profetas y ustedes los apedrearon. O sea, que delante de Dios nadie va a tener excusa de que no se le dijo, el Señor lo está llamando, el Señor lo está buscando, el Señor lo quiere salvar. Eso hace Dios por medio de sus profetas, pastores, ministros, a través de la predicación del evangelio. A estos hombres a los que Dios le está hablando en este momento, les decía en otros lugares de la Biblia, ustedes mataron a los profetas, a todo aquel que venía a decirles la verdad, a decirles el mensaje de Dios, a decirles arrepiéntanse, ustedes los mataron, los apedrearon. Y eso puede uno ver también en el Antiguo Testamento, cómo Dios enviaba a sus profetas a decirle a los reyes, bueno, pero ustedes ¿qué están haciendo? ¿Cómo cogieron la casa de Dios para meter demonios? ¿Cómo adoran a los demonios? Entonces, por tanto, Dios les dice, va a haber un castigo. Y este es el mensaje del Evangelio también. El Señor está llamando a la gente. El Señor está invitando a una cena. El Señor está invitando a cosas preciosas. ¿Y quién atiende a este llamado? ¿Quién atiende a esta invitación? Entonces, ¿qué hacían ellos? Apedreaban al profeta, lo metían a la cárcel y después sufrían las consecuencias. Después venían otras naciones y los llevaban cautivos. Y sufrían las cosas crueles por no atender al llamado de Dios. La Biblia habla en el libro del profeta Jeremías que venían estos hombres y cogían a los bebés y los estrellaban contra las paredes. Abrían el vientre de las mujeres que estaban embarazadas para sacarle los bebés. Cosas terribles que sucedieron en ese tiempo. Y ahora la Biblia nos dice, bueno, va a haber tribulación cual nunca ha habido en la tierra ni la habrá jamás. Las tribulaciones que vienen ahorita. Pero Dios sigue extendiendo su invitación para guardarnos a todos nosotros de estas cosas. Amén. Entonces dice que en el 18, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Bueno, esto habla mucho de nosotros los seres humanos separados de Dios. Analizando esta porción de Apocalipsis, la gente puso como referente sus riquezas, su comodidad. Muchos de esos tuvieron que haber sido adinerados, ¿no? Potentados. Pero esto no quiere decir que hoy en día los que tengan negocios y riquezas tengan que decirle que no a Dios por
por sus labores, ¿no? Por sus responsabilidades como propietarios de una empresa, como jefes de muchas personas. Y esto me llevaba también a mí a la primera parte de la predicación del viernes. Cómo uno ha descuidado la presencia de Dios por todas las comodidades, por todas las preocupaciones, los afanes de este mundo, ¿no? Dios es claro, pero lo que le sucede a uno como ser humano es que si uno no está en comunión con Dios no puede entender estas cosas. Cómo Dios nos está a nosotros apartando. La Biblia habla que una persona que sea santa es apartada para Dios. Cómo Dios nos ha ido excluyendo de la sociedad. Y ese es el llamado que Dios ha hecho permanentemente. Salgan de Egipto. Salgan del mundo. Porque Dios tiene cosas lindas para nosotros. Yo me considero un hombre que como bien. Y les pido el favor de que no le pidan referencias a Yuri porque ya se va a exagerar en cuanto a eso. Pero qué rico es cuando una persona come bien y lo invitan a comer una comida rica. Eso es lo que está haciendo el Señor. Esto es lo que yo tengo para ustedes, lo mejor. Pero cuando uno se ocupa en muchas cosas, como lo hacen estos, comienzan a tener excusas, comienzan a poner primero otras cosas antes que la voluntad de Dios, antes que la presencia de Dios. ¿Cómo nos vamos perdiendo de la dirección de Dios en nuestras cosas? Estos días estaba haciendo una vuelta para el pase y llegó un muchacho también para hacerlo de su pase. Y llegó con una chica y la chica era como la secretaria que le resolvía todas sus llamadas. Y el hombre le decía, llámeme a tal y dígale que nos vemos a tal hora. Agéndeme una cita en tal lado y ella era la que estaba ahí. Yo decía, analizando a este tipo, en lo que yo estuve ahí, que fueron como 2 horas, esperando el llamado para los exámenes, para el pase, porque se me venció la fecha. El hombre todo el tiempo estuvo en el teléfono, resolviendo muchas cosas. Según lo que yo le escuché, tenía como unas residencias o un hotel. Y estaba hablando con un tipo y le decía, bueno, necesito que me cuadre la luz porque me está fallando y esto y esto. Lo llamó otro, bueno, nos vemos a tal hora y hacemos... Y ahora quieras un tipo de estos, tiene tiempo para Dios. O sea, yo lo veía y tenía una camisetica que decía manager de no sé qué, era como algo de artistas y eso. Pero se entendía que tenía otros negocios aparte. Un tipo de estos, ¿a qué horas tiene tiempo para pensar en Dios? Muchas ocupaciones, muchos afanes. Y el Señor le decía a Marta, usted está turbada con todas esas cosas. Y su hermana prefirió lo mejor y no le va a ser quitado. Y con eso yo puedo entender que María no necesariamente tendría que estar todo el día ahí en el piso escuchando al Señor. Me imagino que también tendría otras obligaciones. Pero el derecho de las cosas es atender al llamado del Señor. Amén. Dice entonces que aquí todos comenzaron a poner excusas, a excusarse delante de Dios. Y algo que me quedó claro hace poco de que hablaba el pastor Mauricio, decía, bueno, si usted es una persona muy ocupada en su trabajo, en medio de su trabajo alabe a Dios, en medio de su trabajo adore a Dios. Ahora nos queda más fácil porque tenemos un tapabocas y la gente no puede ver que nosotros estamos orando o cantando. Yo a veces me he disfrutado de esas cosas cuando voy por la calle y digo, bueno, de pronto tuve que salir de afán a una cita médica y no me quedó mi tiempo para orarle a Dios o para leer una parte de la Biblia que es lo que nos sostiene. Pero en medio de la calle, bueno, mejor con el tapabocas uno va orando y le va pidiendo a Dios. Y la gente no lo va a mirar a uno y dice que está hablando solo, que estará pasando ahí. Esas cosas son las que tienen que primar en nosotros, ¿no? Entonces el pastor hablaba el viernes de la iglesia de Éfeso, si no estoy mal. Y decía que esta iglesia había perdido el primer amor, ¿no? Dice, la iglesia de Éfeso había perdido el primer amor. Y hablaba él y explicaba de una forma muy bonita en la que podemos entender que el primer amor es perder esa intimidad con el Señor, el cuarto secreto. Yo me ponía a pensar, ¿cuánta iglesia no ha tenido nunca un cuarto secreto con el Señor? ¿Cuánta iglesia no ha tenido intimidad? Se ora cuando están en los cultos, se ora por el almuerzo cuando la gente nos ve y ya. De pronto por la noche se dice, Señor, gracias por todo lo que me diste. Te pido que esto, te pido que lo otro. Pero no hay un tiempo de intimidad. ¿Cuánto nos hace falta eso a nosotros?
aceptar ese llamado del Señor. Y yo puedo decirlo personalmente que a veces lo siento. En medio del afán yo llego aquí a la calle de hacer alguna vuelta, suelto mi maleta y estoy pensando en hacer otra vuelta. Pero estoy sintiendo que el Señor me está diciendo, venga para acá, venga que yo estoy aquí, quiero charlar, quiero conversar. Quiero darle cosas a usted, quiero mostrarle cosas. Hay una canción muy linda que dice que el Señor está buscando gente que guarde lo santo, que Él tiene muchos planes para mostrar y muchas cosas que enseñar. Pero no sabe dónde depositarlo, dice la canción, porque estamos muy ocupados, tenemos miles de excusas, miles de ocupaciones. Una de las cosas que más se ve en una persona que tenga, digamos, como modo de invertir, es buscar más negocios, nuevas cosas que hacer, cosas que produzcan plata, mirándolo en el ámbito secular. Nuevas inversiones, nuevas empresas, cosas que me produzcan dinero, pero esas cosas lo ocupan a uno y lo sacan de la presencia de Dios, le restan tiempo para con Dios. Cuando uno no tiene sus prioridades establecidas, cualquier cosa lo puede separar de Dios. Y yo sé que muchos me van a dar la razón en cuanto a cuando hay mucho tiempo libre. A mí me ha pasado que a veces, digamos, de pronto llega un temprano a una cita, cualquiera que sea, o hay que esperar un tiempo a alguna persona o alguna cosa. El ejercicio que más hace la gente es sacar su celular. También lo pensé allá esperando esa cita para los exámenes médicos. Me tocó esperar bastante tiempo y la gente lo que hacía era sacar su celular. Y yo me ponía a analizar cuál es el actuar de uno. Había una muchacha como chateando con otra persona y se reía. Ella era ahí toteada de la risa. Y sí, uno lo veía y dice, no, se ve uno como un loco riendo ahí y chatee, pum, pum, pum. Las otras personas llamen, los otros miren el Facebook, miren cosas. Cada uno tiene sus gustos y sus tendencias, ¿no? Y a veces yo saco mi celular y digo, no, pues vamos a aprovechar para leer aquí un capítulo de la Biblia o algo. Pero de repente pino un WhatsApp. Entonces ya uno antes de abrir la Biblia habla en WhatsApp. Y se pone a echar chisme en el WhatsApp y se le olvidó leer la Biblia. Se le olvidó aprovechar el tiempo en lo que uno tiene que aprovechar el tiempo. En sacarle provecho al tiempo. La Biblia dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces está en uno esa tendencia a distraerse. Que ya hablaba yo con mi mujer de eso, de aprovechar tiempos, los tiempos que uno tiene para meterse y aprovechar de ellos, no importa que uno esté en el trabajo, no importa que uno esté en la calle, en el bus, en donde esté uno. El Señor dice que es en cualquier lugar, no es ni en Jerusalén ni en Samaria, sino en cualquier lugar, en espíritu y en verdad. Pero a veces uno tiene tiempo y ¡pum! El televisor, uy, la novela, se gastó 2 horas ahí, se gastó 1 hora, mal gastada. ¿Qué trae este televisor? Cuando no viene nada de Dios a través de una pantalla, ¿esto qué trae esto? Distracción. En muchas personas traen malos sentimientos. Estas cosas estimulan a la gente a ser rebelde contra Dios. Yo me ponía a mirar un comercial hace poco de un producto que es para matar las pulgas de los perros. Entonces comienza el comercial muy sensitivo, muy estimulativo a hablar un perrito que estaba ahí en un corral esperando quien lo adoptara. Entonces comienza como si el perro hablara, ¿no? Comienza la señora a hablar. Yo estaba aquí esperando que me adoptaran y llegaste tú. Entonces llegó un muchacho y se llevó el perro. Y entonces comienza la señora a decir, y me diste tus cuidados y estas cosas. Y dice, y con tu pareja me llevaste a ser feliz y no sé qué. Y la pareja del muchacho era otro muchacho. Entonces, esta cosa de televisor es entretenimiento. Para eso fue hecho estas cosas, para entretener a la gente. Pero la gente que busca a Dios, la gente que entiende que tiene que estar en el Espíritu todo el tiempo, ¿cómo se va a entretener con una cosa de estas? Y no solo esto, muchas cosas hay que nos ofrece el mundo, las cuales nos apartan de Dios. Aún lo que es correcto, cuando le damos un mal uso,
En este caso está hablando aquí el hombre de su trabajo, de sus negocios, de sus cosas. Cuando uno le da mal uso y le da el lugar que no es a estas cosas, o más bien cuando uno no le da el lugar que es a Dios en su corazón, estas cosas pueden ser dañinas, dañosas. De esto hablaba Apocalipsis 2 a Éfeso. Bueno, ustedes se dedicaron a la obra de Dios, pero se olvidaron del primer amor, se olvidaron del tiempo de intimidad, se olvidaron de lo importante que es escucharme a mí. Una de las cosas que uno tiene en su oración es salir con una metralleta, Señor, necesito, yo quiero que tú hagas, quiero que me des. Pero el ejercicio de una oración es escuchar la voz de Dios también. Entonces, ¿cuál es el afán? Señor, atienda mi necesidad, es urgente. Y si el Señor está hablando a uno y uno no entiende, porque uno está hablando y hablando y hablando y no lo está escuchando a Él, ¿cuándo va a llegar el mensaje de Dios? ¿Cuándo Dios se va a sentir bendecido por uno, alabado por uno, si uno va lleno de peticiones, lleno de afanes? Eso es lo que Dios está poniendo en mi vida actualmente. Es más tiempo para Él, aparejando todo lo que está alrededor, para que yo vaya allá y entre a su cuarto secreto y acepte esa invitación a las delicias de Dios. Yo escuchaba alguna palabra de un pastor que decía: los tiempos en el cuarto secreto son los más hermosos. Cuando el Señor viene y le enseña a uno y lo toca y le muestra cosas espirituales, visiones. Entonces cuando uno está comenzando el Evangelio, qué lindo todas esas cosas, pero ¿será que son verdad? Y yo digo en este momento, el interrogante queda en cada uno de los que no han entrado a ese cuarto secreto y comprobado las cosas de Dios. Ese interrogante y esa pregunta, ¿será que sí es verdad? Eso va a quedar en cada persona que no acepta esta invitación. El Señor nos invita a entrar a su día de reposo. Y su día de reposo no es el domingo. El pastor Mauricio predicaba sobre eso. El refrigerio de Dios es continuo, el reposo de Dios es continuo, es todos los días. No es un sábado, como lo celebran los judíos. No es un domingo, como lo celebramos nosotros. Es continuamente. Es entender que si vienen problemas, el Señor tiene la solución. Es entender que, así como la Biblia habla de los reyes de la antigüedad, de David, de todos los descendientes de los judíos, de los jueces, los profetas, de Moisés, de todos estos, cuando tenían un conflicto, ellos iban y consultaban a Dios. Y la respuesta estaba ahí. Dios tenía la respuesta. Para mucha gente podrá ser locura la respuesta que Dios traía. Pero para los que buscamos a Dios es la solución a nuestros problemas. Nosotros tratamos de resolver nuestros problemas a la forma de nosotros. Pero el Señor dice que para los que son de la carne, las cosas del Espíritu son locura. Muchas veces la gente nos ve en un conflicto y dice: pero usted, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? ¿Por qué no pone un negocio? ¿Por qué no hace lo otro? Y uno que dice: no, vamos a esperar qué dice el Señor. Vamos a orar. Entonces la gente dice: pero solo orar, y entonces ¿cuándo va a hacer algo? El Señor dice: estén quietos y van a conocer a Dios, el poder de Dios. Amén. Amén. Entonces aquí mirando este versículo, nos damos cuenta que mucha gente tiene excusas, tienen ocupaciones, preocupaciones, tienen cosas urgentes. Y estas cosas hacen que rechacen la invitación del Señor. Amén. Rechacen la invitación a la cena del Señor. Pero cuando nos podemos entender nosotros a través de la palabra, que el que le dice a Dios que no, le está diciendo al diablo que sí. Amén. El Señor dice: que conmigo no recoge, desparrama. Y que el que no es conmigo, contra mí es, dice el Señor. Yo quiero que miremos unos versículos que están bueno, vamos a mirar uno solo que está en Santiago 5. Hay muchos versículos, pero yo creo que el tiempo apremia. Santiago 5:5. Dice: habéis vivido en deleite sobre la tierra
y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Estas son las cosas a las que nos conduce el mundo, a vivir en deleites. Y yo digo, bueno, qué ricos los deleites, qué rico es poder uno deleitarse en algo. Pero el apóstol Pablo decía una cosa, él decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar de nada. Si hay una cosa que el hombre tenía clara, era que él despreciaba todo con tal de tener el conocimiento de Cristo. Y él decía, todas las cosas las tengo por basura, con tal de alcanzar el conocimiento pleno de Jesucristo. Y nosotros, o sea, yo analizando y pensando en estas cosas, digo, el ejercicio de una persona que ama a Dios, que le quiere obedecer a Dios, es dejar todas esas cosas aparte. El apóstol dice, yo les di a comer, a tomar leche y no vianda, porque ustedes son carnales y piensan en las cosas carnales. Dice, más alimentos sólidos son para los que por el uso de los sentidos han ejercitado el discernimiento del bien y del mal y han alcanzado esa madurez. O sea, cuando uno es una persona que dice, estas cosas no me convienen, esta amistad no me conviene, porque me aleja de Dios, está ejercitando esos sentidos espirituales. Ver esa película no me conviene, hablar mucho con esa vecina de allá que viste minifalda y escote apretado y es amable conmigo, no me conviene. Es cuando está ejercitando el reino de Dios en uno. Está escogiendo las cosas de Dios. Pero cuando eso no pasa, entonces, ¿qué dice la palabra en Santiago 5:5? Comienza a vivir en deleites. Comienza a vivir para el mundo. Comienza a oprimir al afligido. Comienza a murmurar. Comienza a hacer todo lo que no le gusta a Dios que uno haga. Eso es darle gusto a la carne. Eso es darle rienda suelta a la carne. La palabra nos dice que la carne no puede someterse a los designios de Dios. Amén. Entonces es muy peligroso ponerle excusas al Señor, al llamamiento de Dios, a lo que Dios nos ha hecho. Había un hombre que decía, cantaba una canción y decía, agarra el paso del Señor. Y él decía, el Señor va rápido. Y si usted se queda en un solo paso, ya el Señor, cuando usted voltea, el Señor ya va lejos. Y eso lo puede uno experimentar. Yo sé que muchos lo hemos experimentado. Cuando en ciertas ocasiones le fallamos al Señor, Él va y Él nos apresura a hacer su voluntad, a vivir en el Espíritu. Pero cuando uno se queda y es necio y dice, es que yo quiero esto, el Señor ya va adelante. ¿Y qué costo le tiene uno que asumir en humillación para volver a sentir la presencia del Señor? Hay una historia muy linda que contaba un varón de Dios del tiempo de la cortina de hierro en Rusia. Ese hombre es Josué Yo, ¿no? Y él decía que él había enviado a un hombre a llevar Biblias. Entonces, así rápidamente lo que me acuerdo, ¿no? Sería bueno verla. Él le había dado un papelito con la dirección a un hombre para que fuera a llevar un camionado de Biblias. Entonces dice que él llegó a la Plaza Roja y lo pararon ahí. Entonces él estaba angustiado porque había botado el papelito. Entonces es que él le pidió a Dios que le acordara dónde era la dirección que tenía que llevarlo. Algo así, esa es la historia. Entonces dice que lo bajó un soldado y le dijo que abriera el camión. Bueno, el hombre le estaba diciendo a Dios que le recordara. Y el Señor le dijo, me cuesta mucho tu irresponsabilidad. Lo regañó. Porque bueno, tal vez por el afán o por muchas cosas nosotros no hacemos lo que Dios nos manda, lo que Dios nos demanda. Y yo me ponía a pensar que diga, bueno, si la mayoría de iglesia andara correctamente como Dios lo manda, no habría mucha más gente convertida. No habría mucha más gente que predicara el Evangelio. Hay un versículo que a mí me confronta y dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre harán milagros, sanarán enfermos. No hay muchos enfermos alrededor de nosotros. Hay mucha gente perdida.
Entonces cuando uno le pone excusas al Señor, está haciendo hasta un estorbo para Dios, para que Dios haga en las vidas de otras personas. Una persona con un mal testimonio, que la gente sepa que el tipo anda en mal testimonio, ¿qué bendición va a ser? Van a recibir su mensaje, su predicación, van a recibir el mensaje de Dios sabiendo que tiene una vida totalmente contraria. No, es un estorbo para las personas. Eso hacían estos fariseos. Llevaban a las multitudes a la perdición. Los discípulos que hacían no les servían para nada a Dios. Obviamente estaban mal fundamentados porque no había obediencia, porque había muchas excusas. Amén. Dice en el versículo 21, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Gente que sí necesitaba el favor de Dios. Gente urgida por el favor de Dios. Y ahorita en esta época hay demasiada gente. A veces uno va por la calle y ve gente que está pidiendo y mendigando. Llegó una moneda, la puede dar uno, un billete, una comida. Pero la salvación, uno puede resolver de pronto el problema urgente, pero el problema importante que es la salvación de las almas. Entonces dice que el Señor, que Él se dirigió a esas personas, a los que estaban necesitados. Yo algunas veces he tenido la experiencia de hablar con una persona que está en angustia. Y es fácil que entre el Evangelio en un corazón así. Es más fácil a que entre en otras personas. Yo no sé si a veces uno le habla a las personas o uno no se deja dirigir por el Espíritu y le habla a algunas personas del Evangelio. Y comienzan las personas a hablar de sus cosas personales, entonces como que tratan de ponerle la mano en la boca para que no hable más. Ay, sí, Dios es bueno y esto, pero es que mire lo que me pasa a mí, yo vivo así, yo vivo así. Y comienzan a hablar de sus cosas y yo, bueno, hay otras personas que sí lo reciben, sí, yo sé que necesito de Dios, yo sé que necesito que oren por mí, yo sé que Dios es bueno y yo estoy separado y necesito reconciliarme con Él. Entonces Dios se dirige a esas personas que tienen esta necesidad. Dice el 22, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Vean la amplitud del Señor, ¿no? El Señor dice, yo me voy y me voy a hacer morada para ustedes. Entonces el Señor tiene cosas grandes, cosas muy lindas. De eso hablábamos una vez con mi hermana, de que nosotros pagamos arriendo, entonces el afán de ella era tener una casa. El afán de muchos es tener una casa. Entonces había frustración porque en este cuento de esos programas de ahorro para la casa y todo, le tomaban mucho el pelo a ella. Que sí, que en este año sí, que vaya hay una urbanización para que vaya y la mire, la mandaban por allá arriba al páramo de Juan Rey. Y no era lo que ella quería, entonces ella decía, ya no más, ya no quiero pelear con estas cosas. Y decía, si finalmente Dios me tiene una casa allá en el cielo, ¿yo por qué me voy a afanar por estas cosas? Esa es la paz que trae Dios cuando uno piensa en Él. Aquí en la tierra es pasajero. El apóstol Pablo dice, tengo por cierto que las aflicciones de este mundo no son comparadas con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Cuando usted anda en las cosas de Dios, puede manejar lo terrenal. Y eso es lo que Dios nos está invitando, repose, descanse, mire mis planes. Mire lo que yo tengo para usted. No los deje por esos afanes, porque eso va a ser perecedero. El Señor dice, no trabajen por el pan que perece, sino por el que a vida eterna permanece. Y el Señor está dispuesto, está haciendo la invitación aquí, reflejado en este pasaje, la gran cena. Para ustedes es todo esto. Para ustedes, quiero que busquemos ahorita, bueno, busquémoslo de una vez, Mateo 22. Dice en Mateo 22, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados para las bodas, mas ellos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida,
mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Aquí lo describe un poco más el Señor diciendo que Él envió a sus siervos, y ellos dijeron que no, y volvió a enviarlos. La insistencia del Señor es constante. Y podemos ver ahí que el Señor lo hace, aún en el primer llamado le dijeron que no, y Él vuelve y envía a sus siervos. El Señor está rogando para que la gente venga y escuche su palabra, para que atienda el mensaje de salvación. Yo quiero que miremos, vamos a mirar este versículo y ya miramos otra interpretación de este versículo. Dice, volviendo a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, y mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. El Señor ofrece lo mejor, y lo mejor es su Hijo, ¿no? Su Hijo, su unigénito Hijo, dice el apóstol Juan. Quiero que miremos esto en Romanos. No, perdónenme, 2 Corintios 5:20. Dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Aquí hay una característica de la predicación del Evangelio. Y Dios dice, bueno, los envié una vez y no quisieron escuchar. Los voy a enviar otra vez. La insistencia de Dios a la reconciliación. El profeta Isaías dice, todo el día extendí mis brazos a un pueblo rebelde. Y si nosotros somos lectores permanentes de la Biblia, nos damos cuenta que el Señor constantemente ha mandado un mensaje: arrepiéntase, el reino de Dios ha venido. Deje de hacer lo malo y busque lo bueno. Si usted no busca lo bueno, no acepta la reconciliación con Dios, va a venir sobre usted un juicio. Toda la Biblia habla de estas cosas. Muchos evangelios hablan solo de prosperidad, de cosas bonitas. Hay sectas que dicen que no hay un infierno. Hasta esas cosas hemos llegado a sacar de la palabra de Dios con tal de agradar a la gente y agradarnos a nosotros mismos. Los testigos de Jehová dicen que no hay infierno, que la gente se va y duerme. Y entonces todo lo que habló el Señor Jesús en cuanto al infierno, al lugar de castigo, lo hacen mentiroso. Pero el Señor dice aquí que Él está rogando por medio de nosotros, a través de sus profetas, a través de los predicadores. Dios le está rogando a la gente. Y eso me pone a mí a pensar, o sea, la humildad que Dios tiene para rogarnos, para estar detrás de nosotros diciendo, venga, pero ¿por qué no viene? ¿Pero por qué se empeñan en hacer lo malo? Venga, que yo quiero enseñarle a hacer lo bueno. Venga, que yo lo amo. A mí eso me quebrantó el corazón esta mañana estudiando esta palabra y estos días que he estado como meditando. Quiero que miremos otra que está en Apocalipsis 3:20. Esta es una tendencia que el Señor tiene en todos estos mensajes a las iglesias, ¿no? El que venciere será salvo. Está diciendo, bueno, háganle muchachos, porque aquí hay un mérito grande. Háganle que yo estoy aquí con ustedes. Dice en el 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él
Eso estamos pidiendo a nosotros estos días, que el Señor entre a nosotros a través de su Espíritu Santo. Dice, y cenaré con Él y Él conmigo. Esta es la invitación que Dios nos está haciendo hoy aquí en Lucas, a una gran cena. Qué privilegio es tener un lugar en la mesa del Señor, ¿no? Volviendo a la historia que les contaba ahorita del tiempo, cuando yo estaba como en necesidad, trabajando en esa empresa, pero aún la plata no alcanzaba. Un día el señor, el dueño de la fábrica, me dijo, venga, negro, usted no ha almorzado, ¿cierto? Y dije, no, señor. Me dijo, siéntese ahí, cómase mi almuerzo. Y para mí eso fue un privilegio. El tipo me sentó en su escritorio y yo decía, no, este no es mi lugar. El hombre se paró de ahí y me dejó el almuerzo de él. Y yo, bueno, señor, tú sabes mi necesidad. Y ha respondido a mi necesidad de esta manera. El tipo me dio su silla y me dio su almuerzo. Yo, ¿cuánto más Dios no quiere hacer con nosotros cosas lindas con nosotros? No solo aquí en la tierra, pero la atención, o sea, lo que Él quiere ofreciéndonos todas estas cosas es tiempo para Él, nuestra vida para Él. Y bueno, el Señor nos pide que nosotros le demos la vida a Él porque Él nos dio la de Él a nosotros. Y a veces uno es tan egoísta y tan necio que ni siquiera saca tiempo para orarle una hora, de lo que decía el pastor Antonio que día. No pretende alcanzar las cosas de Dios con 2 minutos de oración, con 10 minutos, con 15 minutos. Y es hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? El Señor entiende que es que yo estoy ocupado, el Señor entiende que es que yo estoy de afán. Las cosas con Dios no se consiguen así. Decía él, yo duré 4 días orando por una respuesta. ¿Cuántos días duró Daniel orando para que Dios le hablara? 21 días. ¿Cuántos días duró el Señor Jesús en el desierto? 40 días para recibir el Espíritu Santo y comenzar su ministerio. Entonces muchas de las veces nosotros tenemos estas excusas y le botamos al Señor lo que nos queda, ya, el cartuchito que nos queda por la noche, cuando Él quiere que nosotros lo pongamos en primer lugar. Yo entiendo que esta es una palabra que Dios ha traído porque es como un poco confirmando la palabra del viernes. El Señor quiere que nosotros lo busquemos. Y eso es lo que está haciendo Él. Y o sea, mirando las cosas, el Señor quiere que nosotros lo busquemos, pero en realidad Él es el que nos busca a nosotros. ¿Quién plantea las cosas? ¿Quién dice, vengan y estemos a paces? Si sus pecados son negros como la grana, yo los voy a hacer blancos como la nieve. ¿Quién pone el plan? ¿Quién dispone todas las cosas? ¿Quién dispone el escenario? ¿Quién es el que da? Dios es el que da. ¿Y quiénes son los necesitados? Los que reconocen que necesitan de Dios. Estos pobres y estos cojos que estaban allá fueron los que dijeron, sí, yo tengo hambre y Dios me está invitando a comer, ¿por qué no voy a ir? Y todos nos beneficiamos. Dios recibe hijos, yo recibo mis bendiciones y soy un hijo de Dios. Pero a veces cuando nosotros tenemos tantas cosas, hay un dicho que tiene mi suegro, dice, están regodeados, estamos sobrados, no necesitamos nada, como decía la Odisea. Estamos llenos de todas las cosas, no necesitamos nada. Y en eso se ve la soberbia. Y la Biblia dice, no, los soberbios tocan ya lejitos. Los que reconocen que necesitan de mí, esos son los que yo necesito acá. Necesitamos de Dios para todo, por la mañana es una lucha con la carne. La pelea para ir a buscar la presencia de Dios. La carne dice, durmamos otro poquito. Estoy estresado, amanecí cansado, amanecí enfermo, no quiero. No, es que tengo que ir a hacer una cosa y es urgente. No, la urgencia realmente, si analizamos nuestras vidas, es ir a buscar a Dios. Es buscar el orden a nuestra vida. En el inicio de nuestro matrimonio con Yuri, eso le pasa a muchas personas que comienzan a hacer la voluntad de Dios. Nos casamos nosotros y se cerraron muchas puertas laborales, muchas puertas económicas. Y a veces nosotros recordamos eso, pero siempre está presente que nunca nos acostamos sin comer. Entonces a veces hay gente que está pasando necesidad y es que no tienen para comer. Es una mentira, uno engrandece esas cosas y las hace muy grandes. Es una mentira, Dios no lo abandona a uno. Y ahora dice el apóstol Pedro, si ustedes padecen por ladrones, pues tienen
su justa retribución, tiene su castigo. Pero si ustedes padecen para Dios, es una bendición. Entonces Dios nos está llamando a reflexionar en esta hora, esta mañana. Quiero que miremos un versículo más que está en el Salmo 95. Bueno, pero primero yo los invito a que lo busquen, pero les voy a leer este último versículo aquí, el 24 del pasaje que estamos leyendo. Dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Podemos ver que esos hombres que rechazaron a Jesucristo cuando Él caminó en la tierra, no gustaron de la salvación de Dios. No gustaron de lo dulce del mensaje de Dios, de la cena de Dios. A cualquiera que le pregunten, de pronto que haya estado en un sitio y digan, uy, ¿usted sí comió allá en ese lugar? Si no comió no va a poder decir lo rico que es, porque no ha probado, no ha degustado. Pero si comió, va a poder decir, uy, sí, delicioso. Allá la comida es deliciosa. Entonces veníamos a lo mismo. ¿Quién puede decir que haya estado en la presencia de Dios? ¿Cuán bello es eso? Probar quién es el Señor. ¿Quién puede dar testimonio de en cuántas cosas lo ha sacado Dios a uno? Lo ha bendecido. Eso es comprobar las cosas de Dios. Pero para eso tenemos que ser invitados, que el Señor tiene la invitación. Y para eso tenemos que ir a ese lugar y cumplir con las condiciones. Ahorita para ir a un restaurante o a algunos sitios hay que cumplir con unas condiciones por causa de la pandemia y estas cosas. Pero el Señor tiene sus condiciones. Y aquel que no acepte sus condiciones, dice Él que no va a poder gustar la cena del Señor. Amén. Entonces, Salmo 95, 7. Estas hojas de mi Biblia son muy delgaditas y es difícil buscarlas sin mojarse el dedo. Dice, porque el Dios, sí, estoy bien, porque Él es nuestro Dios y nosotros pueblo suyo, pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Este versículo se repite varias veces en la Biblia y está diciendo eso. Si usted escucha el mensaje de Dios, si escucha la invitación que Dios le está haciendo, no endurezca su corazón. ¿Qué pasa con los de corazón duro? Pues que van a sufrir, ¿no? Los de corazón duro les va a pasar lo que Dios mandó a decir por medio de Jeremías. Vaya y sea martillo para esos corazones duros. Dice Isaías 49, 8 y 9. Dice, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. Y te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaure la tierra, para que heredes asoladas heredades. Este tiempo del que está hablando el Señor es hoy. Dice el Salmo 91, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La invitación es hoy. La Biblia dice, mientras haya vida hay esperanza. Pero ¿quién de nosotros tiene sus días contados, no? ¿Quién de nosotros sabe qué va a pasar esta semana o este mes? ¿Quién de nosotros lo sabe? No lo sabe nadie. Entonces dice la Biblia, si escucha su voz, no endurezca su corazón. Acepte lo que Dios le está diciendo. Y aquí está diciendo que en tiempo aceptable te oí. Dios dispone el tiempo. Dios en medio de esta pandemia dispuso estos aparatos electrónicos, dispuso el internet, los cultos virtuales. Y si uno analiza, no hay excusa para decirle a Dios que no. Dios dispuso este lugar, está disponiendo personas para que trabajen, para que el mensaje de Dios sea predicado.
Dios está disponiendo todos sus recursos para que la gente sea salva. Entonces en nosotros está la respuesta. Este versículo dice, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra y para que heredes asoladas heredades. Bueno, aquí en concreto está hablando del Señor Jesús, ¿no? Que el Padre escuchó al Señor Jesús en el momento preciso, pero también le dio promesa de restaurar, y eso no solamente para Él, ¿no? Obviamente, ¿qué quiere el Señor? ¿Qué dice el Señor en su palabra? Pidan obreros al Señor de la mies. Esos obreros son los que le dicen que sí al Señor. Cuando le decimos que sí al Señor, el Señor nos usa para ir a restaurar esas ruinas antiguas, dice la palabra, para heredar cosas que otros no quisieron. Y yo puedo decir que soy partícipe de esa herencia que Dios nos da a nosotros cuando otros la rechazan. Pero todo tiene un comienzo, ¿no? Todo tiene un principio, y en este caso el Señor nos está hablando ahí. El reino de los cielos es así. Al reino de los cielos se entra de esta manera. En otra palabra diría que el ladrón no entra por la puerta, pero el pastor sí entra por la puerta. Y él está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. El mensaje es claro. Es un mensaje, yo creo que es como un mensaje evangelístico. Pero más allá del evangelístico a la iglesia, es mirar cómo es el Señor. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yo les ruego a muchos por medio de los profetas. Yo estoy rogando constantemente que sean salvos. La invitación que el Señor nos hace es eso, rogar, rogar. Y a mí me quedó en mi mente esa palabra. Uno tiene que rogarle a Dios por las cosas que necesita. Y nosotros en lo secular a veces decimos, esa palabra rogar suena como feo. Ay, no se haga el rogado. Pero es una de las formas de uno humillarse delante de Dios. Señor, necesito esto, papá. Entrar a ese cuarto a rogarle a Dios. Cuando uno es orgulloso no atiende a ese llamado. Sencillamente lo hago como yo pienso y ya. Pero el Señor nos invita, vaya allá adentro, cierra la puerta. Y es una de las reglas de la oración, ¿no? El Señor dice, bueno, cuando ustedes oren, cierren la puerta de su aposento y oren a su Padre que está en lo secreto. Y su Padre que está en lo secreto recompensará en público. Alguna vez escuché del pastor Antonio que una de las formas de morir a la carne, que es a lo que el Señor nos llama, es ir allá a la oración. Es doblegarse a orar. Porque la carne lo resiste, la carne no quiere. Entonces, morir a la carne es ir allá a buscar la presencia de Dios. Otra de las formas de las cuales hablábamos de morir a la carne, analizando la Biblia, es vivir los mandamientos del Señor. Es darle palo a la carne y obedecerle a Dios. Cargar la cruz. Cargar la cruz es obedecer al Señor. ¿Para qué es la cruz? Para morir. ¿Para qué es la palabra de Dios? Para pulirnos, para enseñarnos. Y el Señor hace esta invitación en esta mañana a decirle que sí. A veces cuando Dios trae momentos de lucidez con su Espíritu Santo a nuestra vida, nosotros nos ponemos a hablar, ¿no? Pero no, ¿por qué pelea con el Señor? ¿Por qué le dice que no al Señor? Si todo lo que Él nos da es bueno, es para bendición. No dice Él, bueno, si ustedes guardan mi palabra, van a heredar bendición. Le dijo a Josué el Señor, bueno, ocúpese de poner mi palabra por obra y usted tendrá éxito en todas las cosas que emprenda. Tenía una cita aquí, se me perdió. Está en Deuteronomio, que yo sé que la van a encontrar y se las voy a compartir. Dice el Señor, bueno, si ustedes ponen por obra mis mandamientos, van a tener bendición. Y ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios vendrá sobre ustedes. Antes las naciones van a decir de ustedes, este es un pueblo entendido. Como una persona que está en frustración, en necesidad, en calamidad, va a poner sus ojos en los que le obedecen a Dios. Dice, esta gente es entendida de Dios, yo voy a ir allá a que me ayuden. ¿Cuántas personas han pedido oración? Personas que no son crédulas, que no asisten a una iglesia, que no leen la Biblia. Les dice a alguno de ustedes, a mí me han dicho, ore por mí. Porque entienden que en Dios está la solución. Yo los invito a que oremos.
Y le damos gracias a Dios por estas cosas preciosas, amén. Que sea Dios revelando su mensaje, porque de pronto la voz de algunos no es tan agradable como la mía, no es tan clara, pero el mensaje de Dios sí es claro, amén. Y una de las cosas que me sorprende a mí es que cuando Dios quiere hablar algo, lo habla por boca de muchas personas, porque urge, la palabra de Dios urge que la gente la entienda y la ponga por obra, amén. El mensaje del viernes me quedó a mí retumbando. Sí, el tiempo de Dios se lo ha robado a uno en muchas cosas. Ha permitido a uno que los afanes de la vida le robe el tiempo con Dios. Y es lo más importante para uno, ¿no? Muchos andamos detrás de las cosas materiales, pero el Señor dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. ¿Cuántos no hemos alcanzado las promesas de Dios por andar haciendo piruetas, maromas, lo que se le ocurre a uno? Pero la verdad y el orden de las cosas que está ahí inmediatamente plasmado para que uno lo haga, lo dejamos de últimas. Entonces es hora de pedirle perdón a Dios y decirle que estamos necesitados, estamos más que necesitados de ir a esas bodas, ¿no? A esa cena, a recibir esa bendición que Dios tiene para nosotros. Amén. Bueno, Señor amado, yo te doy gracias, Señor amado, por esta palabra tuya, Dios. Has tocado, Señor, mi interior con tus palabras de ternura, Señor, de amor, con el interés que tú muestras, Señor amado, rogándonos, suplicándonos de cierta manera a través de tus siervos, Señor, que procedamos al arrepentimiento, Señor, a la salvación, que aceptemos, Señor, tu invitación de salvación, Señor bendito, tu invitación, amado Señor, a que seamos hijos tuyos y recibir de ti lo mejor, Señor, a que dejemos de padecer necesidades y cosas de este mundo y de las tinieblas que nos atormentan, Señor, y corramos con libertad a ti, Señor. ¿Cuántos, Señor amado, hay presos, Señor, en sus vicios, en sus mentiras, en sus pecados, Señor amado? ¿Cuántos hay presos en las tinieblas, en la envidia, en el egoísmo, Señor? Y tú, Señor amado, quieres libertar, Señor, las vidas de estas cosas y traernos, Señor amado, a una vida mejor en ti, Señor. Yo te pido que nos des entendimiento, Señor, en esta hora de tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor bendito, que es salvación, Señor, es sanidad, Señor, para el cuerpo, para el alma, Señor. Toque los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Que nos conduzcan a hacer lo correcto, Señor. A decirle al pecado no, a decirle a la tentación no, Señor bendito. Y a decirte a ti que sí, Señor amado. A aceptar tu invitación, Señor. A comer, Señor, y a beber de ti, a probar tus deleites, Señor, que tienes preparados para todo aquel que cree, Señor bendito. Te pido, Señor amado, derrama, Señor, ese entendimiento. Alumbra, Señor amado, nuestro corazón, Señor. Te pido que nos des dominio propio, Señor, para entrar a ese cuarto secreto, Señor amado, y para decirle a los afanes que no queremos ser más esclavos de los afanes de este siglo, Señor. Que no queremos ser más esclavos, Señor amado, del pecado, Señor, de la carne, sino tener libertad en ti, Señor. Poder sentarnos a esa mesa que tú preparas, Señor amado, como dice el Salmo, en presencia de nuestros angustiadores, y comer de las delicias, Señor, que tienes preparadas para nosotros, Señor, para todo el que dice, sí, Señor, yo te necesito, Señor, yo acepto tu invitación, Señor, yo acepto tu propuesta, Señor bendito, yo reconozco que mis pecados son negros como la grana, pero acepto, Señor amado, lo que tú quieres hacer conmigo, Señor, hacer de mí, Señor, una nueva criatura. Lavar mis vestiduras y hacerme blanco, Señor, como la nieve, dice tu palabra, Señor. Te queremos decir que sí en el tiempo aceptable, Señor. Y este es el día, Señor amado, en que tú llamas a muchos, Señor bendito, a reconciliarse contigo, Señor amado. Como dijo el profeta, Señor amado, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, Señor. Y tú has hablado, Señor, tantas veces, Señor, y de tantas maneras, Señor bendito, pero hoy lo haces una vez más, Señor, dándonos la oportunidad de venir a ti, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que toques los corazones, Señor, de los que están en casa, Señor, viendo este mensaje, viendo este video, Señor. Toca esos corazones, Rey. Tócalo, Señor. Quita la grosura, Señor amado. Alumbra el entendimiento, Señor amado. Tú nos estás rogando, Señor amado, a través de tu palabra y a través de tus siervos, que te busquemos, Señor, que echemos mano a la salvación, Señor bendito.
que las ilusiones, Señor, de este mundo, Señor, nos están alejando de ti, Señor precioso, que este mundo es pasajero, Dios santo. Nuestro cuerpo da testimonio, Señor amado. Apenas unos años teníamos vigor, fortaleza, Señor, éramos niños, éramos jóvenes, Señor bendito. Y ahora, Señor amado, los años nos han llegado y han manifestado deterioro, Señor. Así nos muestra, Señor amado, que esto es pasajero, pero que tus palabras permanecen para siempre, Señor. Que tienes una herencia para todo aquel que diga sí, Señor bendito. Para todo aquel que no ponga excusa, Señor, delante de ti, Señor precioso. Perdónanos ahora, Señor, porque hemos puesto, Señor, hemos antepuesto nuestros deseos y caprichos, Señor, antes que tu verdad preciosa, Señor, antes que tu invitación, Señor amado. Perdónanos, Señor, en esta hora, papá, y danos esa nueva oportunidad, Señor amado, de decirte a ti que sí, Señor amado, de abrir esa puerta, Señor, donde tú estás llamando, Señor, clamando para que abran, Señor, no por ti, Señor, sino por nosotros, Señor bendito. Nos quieres salvar del castigo eterno, Señor, de la maldición eterna, de la pobreza eterna, Señor, del sufrimiento eterno nos quieres salvar, Señor. Y muchas veces hemos dicho que no, Señor bendito, perdónanos por esto, Señor. Y pone en nuestro corazón la disposición, Señor, la inteligencia espiritual, Señor, para decirte a ti que sí, Señor amado, para abrir nuestros brazos, Señor, y tirarnos a tus pies, Señor bendito, y valorar tu sacrificio, Señor, en la cruz, valorar, Señor, la humillación que has tenido, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú te despojaste de toda tu divinidad, Señor amado, y te hiciste un hombre, Señor, y te humillaste hasta la muerte de cruz, Señor amado. Seguramente, Señor amado, nosotros no hubiéramos soportado ni una pequeña de esas cosas que tú sufriste, Señor amado. Pero tú lo hiciste por amor a nosotros, Señor. Y aparte de eso, Señor, tu palabra dice que tú estás a la diestra del Padre, que tú ya no mueres, Señor, y intercedes por nosotros todos los días, Rey. Perdónanos por hacernos difíciles, Señor, por resistirnos, Señor, a tu llamado. Yo te pido en esta hora, Señor, el Espíritu Santo venga y convenza, Señor, cada corazón, Señor. Sea rompiendo toda dureza, Señor, toda incredulidad, Señor amado, toda idolatría, Señor amado. Porque lo que nos separa de ti es idolatría, Señor amado, a los tesoros que nosotros hemos considerado superiores a ti, Señor precioso. Rompe, Señor, estas estatuas, Señor, quémalas, Señor, en esta hora te pido. Ministra, Espíritu Santo, tu verdad, Señor, a cada uno de nosotros, Señor amado. Que seamos conscientes de aquí en adelante, Señor, que cualquier cosa que tú nos mandes, Señor amado, no podemos decir que no, Señor, sino que lo hagamos con agrado. Señor, tu palabra dice que cualquier cosa que hagamos, Señor, sea para tu gloria, Señor, no para los ojos que ven, Señor, como queriendo agradar, Señor, a los que ven, sino agradándote a ti, precioso Dios. Yo te pido, Señor, glorifícate, rompe, Señor amado, toda dureza, rompe, Señor amado, todo argumento, Señor, el cual hemos levantado como un muro, Señor, para decirte a ti que no, precioso Dios. Rompe estos muros, Señor. Rompe, Señor, todo impedimento, Señor precioso. Alumbra nuestro corazón, Señor. Haznos entendidos de tu voluntad, Señor amado. Haznos comprendidos de tu palabra, Señor bendito. Que tu mensaje llegue a los corazones, Señor amado. Perdónanos por endurecer nuestro corazón a tu mensaje de salvación, por no darle la importancia de vida, Señor, a tu gloria, Señor bendito, a tu sacrificio, Señor amado, por no entender que lo que tú has hecho por nosotros, Señor amado, es por amor a nuestra alma, Señor. Te bendecimos en esta hora, Señor amado, te pedimos, obra en cada corazón, Señor amado. A todo gesto, a toda manifestación de la carne, Señor, el Espíritu Santo traiga una respuesta contundente. La carne sea aplacada y minimizada, Señor amado. La carne sea apaleada, como decía Pablo. Yo mismo golpeo mi carne para que esté en sujeción, con tal de agradar al que me llamó. Señor precioso, que podamos entender, Señor, que el que milita en tus filas, Señor amado, no se involucra en las cosas de esta vida, Señor, con tal de agradarte a ti, Señor amado. Muchas de las cosas de la vida nos separan, Señor, de tu perfecta voluntad.
Señor, no permitas que eso pase en nosotros, Señor, ni en nuestros hijos, Señor amado. Ellos son, Señor amado, la herencia que tú nos has dado, Señor. Danos a nosotros la inteligencia y la autoridad, Señor amado, de vivir, Señor, de acuerdo a como vive un hijo tuyo, Señor amado. De vivir de acuerdo a la vocación a la que tú nos llamaste, Señor. Para tener autoridad sobre ellos, Señor amado. Y sobre todo aquel, Señor, que tú pongas en nuestro camino, Señor. Derrama tu gloria, papá, en esta hora. El Espíritu Santo nos levante, Señor amado. Y nos lleve a entrar a ese cuarto, Señor amado, donde la carne ha dicho, no quiero, tengo miedo. Pero el Espíritu anhela, Señor. Tu palabra dice, Señor amado, que nosotros en nuestro interior anhelamos, Señor amado, hacer tu voluntad. Pero la carne, Señor amado, se opone a tus designios, Señor. Permítenos, impúlsanos, Señor, empújanos, Espíritu Santo, a entrar a ese cuarto secreto, Señor, a entrar a la intimidad contigo, Señor amado. Todo miedo se ha echado fuera, Señor, en el nombre de Jesús. Y podamos entrar, Señor, con anhelo, con deseo de entrar a tu presencia, Señor. De disfrutar tu presencia, Rey. De disfrutar, Señor amado, tus palabras. De disfrutar tu abrazo, Señor, la consolación que tú tienes para nosotros, Señor. De disfrutar los planes, Señor, que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros, Dios. De disfrutar, Señor, aprendiendo de ti, Señor. De disfrutar estos tiempos, Señor, maravillosos a los que nos llamas, Señor. Al reposo contigo, Señor amado. A la libertad, al perdón de pecados, Señor. A la restauración de nuestras vidas, de nuestros familiares. Y eso lo tienes tú, Señor amado, dispuesto, Señor amado. Te damos gracias, Señor, en esta hora, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido, Señor, que guardes nuestros corazones, Señor, de todo engaño, Señor. Que nos guardes de toda retaliación, Señor, de toda furia, Señor, de las tinieblas, de toda ansiedad, Señor, de toda depresión. Guárdanos, Señor bendito. Sabemos, Señor amado, que después de que tú hablas, Señor, también se levanta retaliación. Pero confiamos en ti, Señor amado. Tu palabra dice que tú acampas alrededor de los que te temen y los defiendes, Señor amado. Y dice también que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Te pido, Señor, haz huir, Señor amado, el enemigo delante de nosotros. Que nos podamos levantar con gozo, Señor, y alegría de saber que tú estás, Señor, ahí con nosotros, Señor amado. Te quiero agradecer, Señor precioso. Te quiero pedir que bendiga, Señor amado, a todo el que con un corazón alegre te sirve, Señor amado, en todas las cosas que tú lo llamas. Que bendigas a todo aquel que diezma y ofrenda, Señor, en obediencia a ti, Señor, reconociendo tu sumo sacerdocio, Señor amado, reconociendo que tú eres Dios, Señor, y que te entregaste por nosotros. Bendice, Señor amado, derrama bendición sobre los trabajos, Señor amado, derrama bendición sobre los negocios, Señor bendito. Derrama ideas, proyectos, Señor amado, que sean conforme a tu corazón, Señor bendito. Trae creatividad, Señor amado, a todo aquel que la necesita y la pide a ti. Trae sabiduría, Señor amado, a todo aquel que la necesita. Tu palabra dice que tú nos la vas a dar abundantemente, Señor bendito. Tu palabra dice que tú nos das el Espíritu Santo por medida, Señor. Lo pedimos para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra iglesia, Señor. Necesitamos ese avivamiento, Señor amado, y tú nos lo quieres dar y nos invitas, Señor. Aquí estamos, Señor amado, sopla en cada uno de nosotros, Señor, y tus palabras sean selladas, Señor, con el Espíritu Santo en nuestro corazón, Señor. Amén. Te doy gracias por este tiempo, Señor amado. Bendecimos a tus siervos, los pastores, Señor, las cabezas, las puntas de lanza, Señor, que tú has puesto, los padres espirituales, Señor, que han pagado el precio, Señor, en el lugar secreto por las almas, Señor. A todo aquel que hace tu voluntad con amor, Señor, te pedimos que lo bendigas abundantemente, respaldes, proveas, Señor amado, en todas sus necesidades. Que nos podamos alegrar todos, Señor amado, en ti, en tu provisión, Señor bendito. Te alabamos, te bendecimos, Señor, también rogamos, Señor precioso, en el nombre de Jesús, sana nuestros cuerpos, Señor amado. Queremos ver personas, Señor, agradecidas contigo, que vengan y den testimonio de tu poder, Señor bendito, de tu misericordia que tú mueves, Señor amado, para sanar los cuerpos, para sanar las mentes, Señor amado. Queremos ver tu poder, Señor, estos cuerpos, Señor amado, funcionando bien para servicio tuyo, Señor precioso. Bendecimos, Señor amado, a todos tus siervos y te damos gracias por esta palabra, Señor, que dé fruto abundante para ti, Señor, en todos los corazones, mi Dios precioso.
En el nombre de Jesús, Señor amado, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, esta ha sido la palabra que Dios trajo hoy. Espero que cada uno la analice y le saque provecho. Esto me acuerda de lo que decía un hombre de Dios, de las ovejitas que rumían la comida que se les daba, ¿no? Y lo que nos mantiene a nosotros conectados a Dios es meditar su palabra, ¿no? Es para mí, ¿cómo la aplico? ¿Qué quiere decir el Señor para mi vida? La palabra que Dios traía el viernes por medio del pastor es para nosotros, la iglesia, para corregirnos, amén. Entonces yo le invito a que meditemos el transcurso de la semana. Cada uno tiene sus devocionales, cada uno tiene sus tiempos con Dios, que le sacamos provecho a estas cosas, amén. Los invito también al culto de oración el miércoles 5:30 y el viernes la enseñanza, que es una bendición, la enseñanza de la palabra de Dios a las 5 de la tarde. Y el domingo, si Dios lo permite, con mucho amor y con mucha alegría, vamos a estar acá sirviéndole a Dios, amén. Dios los bendiga y que tengan una semana llena de bendición, amén. Amén.